Continuar con la estadística inferencial, vamos a hablar ahora de las nociones básicas de distribución normal. Vamos a tocar la distribución muestral. Esta se caracteriza porque en la curva de Gauss o campana de Gauss o curva de distribución normal sabemos que está dividida en dos, de que por un lado tenemos el 50% de datos y por el otro lado tenemos el otro 50% de los datos. Además de que esta distribución muestral nos va a permitir ver el recorrido infinito, sobre todo en las variables continuas. La distribución muestral además es un conjunto de valores sobre una estadística calculada, es decir, sobre algo que ya hemos calculado. En este caso, que tenemos ya calculada la media aritmética y la desviación estándar de todas las muestras posibles del tamaño de muestra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar cómo vamos a encontrar, entre qué valores se va a encontrar el 68.3% de nuestros datos, es decir, menos 1 más 1 de desviación media, entre cuánto se va a encontrar el 95.4% de los datos, por ejemplo, de menos 2 a más 2 desviaciones estándar, y el total de los datos, ¿no? Del 99.7% de menos 3 a más 3 desviaciones estándar. Para calcular todo esto, nosotros tenemos que tomar en cuenta el promedio. El promedio y la desviación estándar. Cuando hablamos del 68%, estamos hablando de una desviación estándar. Por lo tanto, la fórmula será promedio más menos una desviación estándar. El 95.45 toma dos desviaciones estándar, entonces será promedio más menos 2 por la desviación estándar. Y el 99%, el promedio más menos 3 por desviación estándar. Entonces, eso nos va a permitir conocer los valores que se encuentran pues debajo de la curva de distribución normal. Por otra parte, tenemos ahora la variable normal estándar. La variable normal estándar, igual, tomamos en cuenta siempre la campana de Gauss, ¿no es cierto? Y va a comparar a los individuos de cada uno de los grupos. Su resultado dice a cuántas desviaciones estándar se encuentra en relación al promedio. ¿Quién? El dato que nosotros estamos buscando. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a poder calcular esta fórmula. Si yo quiero saber, por ejemplo, a cuántas desviaciones estándar en relación al promedio está, no sé, si hablamos de peso, y el peso aquí, el promedio fue 23 kilos, ¿a cuántas desviaciones estándar se encuentra 19 kilogramos? Entonces, esa es la relación que hace la variable tipificada Z. Y todo dividido entre la desviación estándar. Entonces, el cálculo del área es bajo la curva y se lo realiza en una tabla. Y esta tabla se llama la tabla de distribución normal. Va a presentarnos, esta que les estoy mostrando en la pantalla es de dos colas. ¿Por qué dos colas? Porque una nos muestra la parte negativa de la cola, tenemos menos 1, menos 2, menos 3, desviaciones estándar, y la otra nos muestra la parte positiva, ¿no? El valor de la tabla para Z es el área debajo de la curva. Si se fijan, ahí tenemos Z, ¿no es cierto? Es el área debajo de la curva. Ahora, ¿qué nos va a mostrar? Nos muestra una primera columna. Esta primera columna nos muestra Z. ¿Qué quiere decir? Y va a ir de menos 3.4 a 0.0, menos 0.0. Es el lado negativo de la cola, ¿no? Y al resto tenemos del resultado que hemos obtenido de la variable tipificada Z, vamos a encontrar el entero, su primer decimal, y luego tenemos el segundo decimal, ¿no? Si va a ser con 0, si va a ser con 1, si va, por ejemplo, aquí tenemos menos 3.4. Segunda columna me muestra menos 3.40. La siguiente, 3.41, menos 3.42, menos 3.43, para ir buscando la probabilidad que se tiene con respecto
a la variable tipificada. Entonces, esta tablita es la que vamos a utilizar y vemos, y cuando estemos utilizando simplemente hay que cruzar. Supongamos que el resultado ha sido menos 3.01, entonces me ubico en menos 3.0 y luego me voy al 1, a su segundo decimal. Entonces aquí encuentro que había sido 0.013. Entonces ese va a ser el resultado. Lo único que debo hacer es cruzar mis datos. Bien, vamos a continuar, esta vez ya haciendo ejercicios porque es la mejor forma de aprender. Bien, ahora vamos a hacer los ejercicios. Vamos a ver de que van a venir los ejercicios con esta orden. Tomando en cuenta que si la curva fuera de distribución normal, con un promedio de edad de 23.8 más 1.17 de desviación estándar, se puede afirmar que queremos saber ahora el 68.27% entre qué edades está. Simplemente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar en cuenta la fórmula que está con color amarillo. Entonces vamos a ver de qué es el promedio. Nos dice que es 23. Vamos a ver aquí. Es 23.8. Pero esto nos dice más menos, quiere decir que tengo que sumar y también tengo que restar. ¿Qué cosa? Una desviación estándar. Entonces, 1 por mi desviación estándar. Y mi desviación estándar es 1.17. Entonces, cierro paréntesis y hago mi cálculo. Y entonces, ¿cuánto voy a obtener de resultado? El resultado que voy a obtener ha sido que está entre 22.63 a 24.97 años. ¿Por qué? Porque he tomado mi fórmula que estaba con amarillito. Vamos a marcar con amarillito para que se ubiquen. Lo mismo en el caso 2, pero este caso ya voy a poner ya no 2, sino que voy a multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque son dos desviaciones estándar. 3.8 más menos 2. ¿Por qué? Porque son dos desviaciones estándar. ¿Y cuánto es mi desviación? 1.17. Cierro paréntesis, igual, y tengo mi resultado. Y el resultado ha sido de 21 a 46 años, ¿no? En la curva de distribución normal. Ahora, en 99.73 dice que tiene 3 desviaciones estándar, entonces será 23.8, que es mi promedio, más menos 2, más menos 3 desviaciones estándar. ¿Cuánto va a ser? 1.17. Entonces, el resultado final de todo eso me va a dar un total de 20.29 años a 27.31 años. Entonces vamos a marcar las fórmulas con las que hemos trabajado para hacer esos cálculos. Y aquí vamos a marcarle con verdecito y aquí vamos a marcar con celeste para que nos ubiquemos en la fórmula que hemos trabajado. Ahora, ¿cómo interpreto esto? Tal como está, el 68.27 tiene 22.63 a 24.97 años, ¿no? Esa es la forma de mostrar el ejercicio. Vamos haciendo otro ejercicio, dice, tomando en cuenta que si la curva fuera de distribución normal con un promedio de controles prenatales de 2.37 más menos 0.9 de desviación estándar, se puede afirmar que el... Ahora, las mismas fórmulas vamos a utilizar porque es un ejercicio igualito. Entonces vamos a ver de que el 68.27% tiene igual a... vamos a ver, a 1.47 a 3.27 controles prenatales. Aquí vamos a terminar de escribir natales. Luego tenemos para dos desviaciones estándar
Entonces nos dice que está entre 0.57, prácticamente no hay controles, a 4, ¿no? Tomemos en cuenta, chicos, de que estas son variables discretas, entonces no tiene que haber decimales, ¿no es cierto? Y aquí que nos da un resultado negativo. Evidentemente eso es 0, ¿no? O sea, no hay nada. Bien, ahora, entrando ya a la variable tipificada z, decíamos, tenemos que tomar en cuenta los cálculos que se ha hecho, el promedio y la desviación estándar. Y vemos a cuántas desviaciones estándar se encuentra un valor X que quiero calcular. En este caso dice, suponiendo que la curva de distribución normal sea de distribución normal y el promedio dio 23.8 más menos 1.7 de desviación, 17 de desviación estándar, ¿cuál es la probabilidad que eligiendo yo un paciente al azar, esta tenga justamente 21 años? Entonces, este 21 años, este dato que estoy tomando aquí, se convierte en X. Entonces, vamos a poner antes nuestros datos, ¿sí? A un ladito. ¿Cuánto es X? ¿Qué valor estoy buscando? 21 años. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto ha sido el promedio? El promedio me dicen los datos que había sido 23.8. Ahora, ¿cuánto había sido mi desviación estándar? Había sido igual a 1.17, más menos, ¿no? Eso sabemos que trabajamos con más, menos. ¿Ok? Entonces, ahora simplemente, ¿qué voy a hacer? Voy a ir reemplazando en la fórmula. Entonces, voy a ver de que X es 21. 23 menos el promedio, 23.8. Me sobra mi desviación estándar, 1.17. Y el resultado de esto había sido 2, vamos a borrarlo estito, había sido menos 2.39. Este menos 2.39 yo debo buscar en la tabla de tipificada Z, en la que se les ha dado. Este número ¿qué me está diciendo? Primero, la variable tipificada Z me dice que el 21 se encuentra a menos 2.39 desviaciones estándar en relación a ¿quién? En relación al promedio. Eso me está diciendo. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a buscar en la tabla ese dato. Y encuentro que en la tabla, cuando he hecho el cruce de menos 2, he buscado menos 2.3 en la primera columna y me he ido luego a la columna del 0.09. Y es donde he encontrado que existe el número 0.0084. Y esto, como el valor de la curva es 1 y ese 1 es el 100% de la curva, entonces multiplico por 100 y el resultado me va a dar 0.84%, ¿no? Que casi 1% tengo de probabilidad de encontrar un paciente al azar que justamente tenga 21 años. Y esa es la forma de interpretar. La probabilidad de encontrar un paciente que tenga 21 años es de 0.84%. Hacemos otro ejercicio. Dice, suponiendo que la curva de distribución normal sea normal, donde el promedio o media aritmética de controles prenatales es de 2.37 más menos 0.9 de desviación estándar. ¿Qué probabilidad yo tengo que, eligiendo al azar dos pacientes, una tenga un control prenatal y la otra tenga dos controles prenatales? Vamos haciendo el mismo ejercicio, pero de manera independiente. Y es por eso que para la que va a tener un control prenatal, yo le voy a denominar Z1, ¿no? Entonces le pongo Z1, es la primera que voy a calcular. Calculo y dejo ahí. Fíjense, simplemente he calculado un control prenatal en relación al promedio se encuentra en menos 1.52 desviaciones estándar. Ahora, ese resultado he buscado en la tabla y lo voy a dejar ahí, no voy a hacer nada.
Luego hago de la otra variable que me está pidiendo, de la otra x es 2. Entonces hago el mismo ejercicio, voy a hacer el mismo ejercicio y dice que dos controles prenatales se encuentran a 0.41, perdón, aquí es menos, a menos 0.41 en relación a quién, en relación al promedio, menos 0.41 de desviación estándar. Luego continúo ahora haciendo el trabajo. Como he tenido 2 y si se fijan yo no he multiplicado por 100, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que yo voy a hacer ahora es, voy a sumar los dos resultados, 0.643 más 0.3409 y el resultado de eso me va a dar 0.4052. Ahora, para poder calcular la probabilidad, yo voy a tomar en cuenta esta unidad, el 1. ¿Por qué? Porque yo sé que la base de la curva vale 1. Y eso le voy a restar el 0.4052. Hago mi resta y recién multiplico por 100. Y una vez que he multiplicado por 100, recién tengo la respuesta, ¿no? Que el 59, que tengo la probabilidad de encontrar una paciente que tenga un control y otra que tenga dos controles prenatales, mi probabilidad al azar es del 59.48. Lo único que tienen que hacer ustedes es responder a esta pregunta después de haber hecho pero todo el cálculo que se les está pidiendo. Eso es todo por hoy. Continuaremos la siguiente semana viendo más ejercicios y aprendiendo sobre estadística inferencial.